Hola a todos, mi nombre es Rexito el Tiranosaurio. Hoy quiero presentarles la historia geológica de la Tierra. Nuestro planeta, desde sus orígenes y hasta nuestros días, ha sufrido numerosas transformaciones. Los seres vivos del pasado tuvieron que presenciar varias extinciones que marcaron inmensos cambios en la evolución de nuestro planeta. Sin embargo, todas estas manifestaciones nos han llevado a ubicarnos en el mundo al que pertenecemos y conocemos actualmente. A través del siguiente video hablaremos de 4 grandes eras junto con los sucesos más importantes presenciados en cada una de ellas. La primera era corresponde al Precámbrico, que comenzó hace 4.6 billones de años y terminó hace 541 millones de años. Es la era más antigua del planeta Tierra. Se divide en 3 eones: el Arriano, Arqueano y Proterozoico. El Arriano inicia justo después de la formación de la Tierra, por lo que se puede decir que esta era una bola de fuego. Posteriormente se formaron los océanos y la atmósfera, aunque todavía no había oxígeno en ella. Después tenemos al Arqueano, en el que la Tierra pasa por un enfriamiento. La vida es posible en ambientes extremos para las arqueas y estromatolitos, que son las primeras bacterias fotosintéticas. También se formó Kennard, uno de los primeros supercontinentes. Finalmente, el Precámbrico termina con el Proterozoico, en el que hay presencia de abundante oxígeno en la atmósfera. Aparecieron los primeros organismos eucariotas, hongos y organismos multicelulares. Además, se dio la formación y posterior separación de Rodinia. El Ediacarano es el periodo dentro del Proterozoico con el que se cierra el Precámbrico. Se caracteriza por su fauna con un nivel de evolución complejo, comunidades coloniales, animales de simetría bilateral y probables antecesores de los artrópodos. La siguiente es la era Paleozoica, que comenzó hace 541 millones de años y terminó hace 245 millones de años. Fue un tiempo de grandes cambios en la Tierra y está comprendida por los periodos Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico. En el Cámbrico, la vida se limitó al ambiente marino, donde evolucionaron los primeros braquiópodos, trilobites, artrópodos y cordados, aquellos que poseen lo que podría ser la primera espina dorsal. En la paleoflora se desarrollaron algunas plantas marinas macroscópicas. Después de este viene el Ordovícico, el cual estuvo marcado por la propagación de corales, bivalvos, equinodermos, moluscos, gasterópodos, graptolitos y en especial por el florecimiento de la vida en la Tierra. Plantas como los musgos fueron pioneros en dominar estos territorios a pesar de la escasez de oxígeno en la atmósfera. Es la época en que se formaron las reservas de petróleo y gas. Este periodo termina con una primera gran extinción que acaba con el 85% de especies marinas, pero con la supervivencia de los grandes grupos. Se cree que las causas de esta extinción fueron por diversos cambios en el nivel del mar, de manera que este disminuyó por el descenso de la temperatura y aperturó hacia una larga edad de hielo que convirtió el agua en glaciares. En el Silúrico se presentó uno de los eventos biológicos más importantes, la evolución de las plantas vasculares, que han sido la base de la ecología terrestre desde su aparición, encontrándose únicamente en ambientes donde se combinan las características continentales y marinas. Durante este periodo los océanos tenían niveles altos, por lo que aparecieron los placodermos, tiburones espinosos y peces cartilaginosos. El Silúrico se caracteriza por la evolución de los peces y el desarrollo de los artrópodos gigantes. El Devónico es conocido como la edad de los peces. Se desarrollaron los placodermos, peces cartilaginosos y peces óseos. Aparecen por primera vez los moluscos amonites. Además, los primeros vertebrados colonizaron la Tierra. Estos serán llamados tetrápodos. Aparecieron los helechos, al igual que los primeros árboles y bosques. Se forman yacimientos de gas y petróleo. Al final del Devónico, en su transición al Carbonífero, se dio la segunda extinción del 77% de las especies marinas, como los corales, acritarcos, ostrácodos, amonoides, los placodermos y graptolitos, hace 360 millones de años aproximadamente, y cuyo origen se cree que fue por las bajas temperaturas o el impacto de un meteorito. En el Carbonífero, conocido como el tiempo del carbón, aparecieron las primeras plantas superiores, las gimnospermas. Por otro lado, mientras continúan extinguiéndose los peces primitivos, se expanden los cartilaginosos y óseos. Los anfibios invaden la tierra firme y comienzan su desarrollo, junto a los insectos gigantes como los miriápodos y arácnidos. Este periodo se caracteriza porque grandes extensiones de bosques quedaron sucesivamente sepultadas en lo que se conoce como colapso de la selva tropical del Carbonífero, dando origen a estratos de carbón. Finalmente, en el Pérmico se forma el supercontinente Pangea,
Se da la diversificación de la mayoría de los grupos existentes, especialmente de los vertebrados. Este periodo se caracterizó por los cambios climáticos que transformaron ambientes húmedos y tropicales en secos y áridos, disminuyendo la cantidad de pantanos y por ende la población de lechos y anfibios, por lo que otros helechos, reptiles y mamíferos tomaron su lugar. Al final del Pérmico, hace unos 251 millones de años, se presenta la tercera mega extinción, donde el 95% de especies marinas y 70% de especies terrestres desaparecieron, siendo la mayor extinción ocurrida en el planeta. Las causas no han sido bien definidas, sin embargo, se cree que el vulcanismo o los cambios climáticos originaron tal catástrofe. Continúa la era mesozoica, que inició hace 245 millones de años y terminó hace 65 millones de años. En general, el clima de esta época era árido y caliente, donde eran frecuentes las erupciones volcánicas y la vegetación dominante eran los grandes árboles de coníferas. Se divide en los eones Triásico, Jurásico y Cretácico. En el Triásico, los grandes masas terrestres formaban un solo supercontinente, Pangea, en cuyo centro se extendía el mar de Tetis. Aquí se destacan los reptiles marinos como los placodontiformes, pistosaurios e ictiosaurios, cuyos ojos son los más grandes de la historia. También se presentan los primeros grandes herbívoros terrestres y arcosaurios. Aparecieron los primeros anfibios y tortugas a las orillas de los ríos y lagos, mientras que los primeros dinosaurios recorrían la tierra firme del interior de Pangea, que era más caliente y seca. Comenzaron a aparecer varios tipos de plantas, como los helechos en las regiones húmedas y algunos reptiles marinos. Al final del periodo, el continente empezó a fracturarse y se empezó a separar en dos grandes masas de tierra. A partir de esto tenemos una cuarta extinción, que acaba con el 22% de invertebrados marinos, además de permanecer solo un 10% de especies presentes al final del Pérmico. Las causas para considerarse son un vulcanismo extremo, el impacto de un asteroide o de la liberación de grandes cantidades de gases de efecto invernadero. El Jurásico, que es el tiempo dorado de los dinosaurios y fue la época de mi nacimiento. Aparecen cocodrilos marinos, se diversifican las tortugas y reptiles voladores. Además nace el océano Atlántico junto con el acelerado rompimiento de Pangea, pues se conforma una masa terrestre al norte denominada la Eurasia y otra al sur llamada Gondwana. Esto repercutió en que el clima se volviera cálido y húmedo. Los desiertos fueron cambiando a bosques con cicadas, araucarias, pinos y helechos. Los nuevos océanos fueron el medio ideal para el surgimiento de nuevas formas de vida. Florecieron los tiburones y mantarrayas, arrecifes de coral, esponjas, moluscos y caracoles. El Cretácico, el último eón de la era mesozoica en el que se da casi el total rompimiento de Pangea, pues los continentes se acercan a la posición que ocupan actualmente. Una de las características más representativas del Cretácico fue el desarrollo de las plantas angiospermas, así como también el origen de las aves. El carnívoro predominante era el tiranosaurio rex, Bipaps, en el norte del planeta, mientras que en el sur fue el espinosaurio. La evolución continuó y las ranas, salamandras, cocodrilos, serpientes y tortugas llenaron los hábitats terrestres y acuáticos. Por otro lado, los mamíferos eran pequeños y rastreros, ocupando los nichos del suelo, siempre escondidos. Se tiene registro de que el titanosaurio fue uno de los dinosaurios más grandes que se han datado. Al final del Cretácico, 65 millones de años, se produce otra gran extinción masiva, acabando con el 75% de géneros biológicos, incluyendo los dinosaurios. Existe la teoría de que esta gran extinción y probablemente todas las anteriores ocurrieron debido al impacto de grandes meteoritos, los cuales aparentemente impactan en nuestro planeta cada 100 millones de años. La prueba de este evento es un gran cráter que se puede encontrar en la península de Yucatán. Al caer el meteorito se habría levantado una inmensa nube de polvo que contaminó el aire, impidiendo el paso de la luz solar, que es el elemento básico para que las plantas fabriquen sus nutrientes mediante la fotosíntesis. De esta manera las plantas habrían reducido su número, por lo tanto los herbívoros se habrían quedado sin alimento y de ahí los carnívoros también. Así poco a poco se habrían extinguido las especies debido a la alteración de las cadenas tróficas, pero no toda la vida desapareció, ya que sobrevivieron muchas especies de plantas, insectos, ranas, tortugas, salamandras, caracoles, serpientes, lagartos, estrellas de mar, moluscos, peces y muchos mamíferos. Finalmente tenemos la era cenozoica, que inició hace 65 millones de años y perdura hasta el presente. Principalmente se divide en terciario y cuaternario. En el terciario tenemos un evento de gran importancia, el PETM, el cual consistió en una elevación de temperatura en un intervalo de tiempo muy corto. Se da la diversificación de mamíferos, tortugas, aves, corales, anfibios y angiospermas. El 70% de la flora del terciario se conserva y el 80% de los reptiles también. Se forman los Himalayas, aparecen los primeros primates y evolucionan los homínidos.
El Cuaternario es un periodo con diversas recesiones. La megafauna de este periodo es bastante conocida por la película La Era del Hielo, y aquí tenemos al mamut, al tigre de dientes de sable y al perezoso gigante. Durante la época más reciente nace la civilización, pues la Tierra mantiene su configuración actual y la flora y la fauna es la que conocemos actualmente.